Bien, continuemos qué es la programación. Entonces, cuando hablamos de programación, estamos hablando de cómo nosotros vamos a resolver situaciones que nos plantean o que nos planteamos con el objetivo de resolver un problema y llegar a una determinada solución. Cualquier solución, no, vamos a llegar a una solución adecuada para el problema que estamos analizando, ¿sí? Programar es una actividad que se basa en la resolución de problemas, ¿sí? Fundamentalmente en el análisis de cada uno de esos problemas para luego describir una solución. Cada problema que tenemos, ¿sí? Tiene que ser absolutamente analizado y para eso vamos a también a tener en cuenta determinadas técnicas o formas en las que el ser humano utiliza para poder desarrollar soluciones. Una vez analizado el problema, pasamos a la descripción de la solución, que son esos algoritmos que estuvimos viendo. ¿Para qué? Para describírselo a la máquina, ¿sí? Indicarle exactamente cuáles son los pasos que queremos que siga y de esta manera programar, ¿sí? Realizar el programa, escribirlo y una vez diseñado ese programa, ¿sí? Pasar finalmente a las pruebas o a la implementación de esa solución. Bien. ¿Cuáles van a ser entonces cada una de esas etapas de la programación? Va a haber una etapa de análisis donde vamos a entender cuál es el problema, vamos a utilizar técnicas, ¿sí? Técnicas de división de problemas, técnicas que se basan en lo que hoy estudiamos como la ciencia computacional y nos van a permitir llegar a distintas soluciones. Vamos a escribir el código, ¿sí? Que es el código fuente, el código que nos va a permitir especificar o determinar a la máquina cuáles son las tareas que tiene que realizar para resolver el problema y finalmente vamos a pasar a probar si la solución se adecua a lo que nos pidieron. Programar significa entonces entender qué es lo que tenemos que hacer, cuál es el objetivo final y vamos a escribirlo, ¿sí? Vamos a describir esa solución una vez analizada. ¿Para qué? Para que la máquina entienda en un lenguaje, ¿sí? Computacional, ¿sí? En el lenguaje de la computadora, las instrucciones por medio de ¿qué? De los algoritmos, de esos pasos, ¿sí? Secuenciados y ordenados. Un programa entonces puede ser definido como la descripción de una solución a un problema computacional o computable. Bien, ¿cómo escribimos ese programa? Dice acá en un lenguaje formal. Entonces, ¿qué es un lenguaje? Los lenguajes son lenguajes que tienen una sintaxis, ¿sí? Y una semántica. Una sintaxis porque está escrito en determinados símbolos y reglas y una semántica porque tiene un sentido, ¿sí? Un significado. Ahora nosotros, ¿cómo lo escribimos? En un lenguaje formal, en un lenguaje de programación, siendo que hay muchísimos, ¿sí? Lenguajes de programación a los cuales ustedes van a tener que empezar a entender y a tomar alguno de ellos, ¿sí? Los lenguajes se pueden entender, sí, como la solución escrita, justamente como un lenguaje máquina que luego va a interpretar. ¿Ok? Tenemos dos tipos de códigos o de lenguajes. Los códigos fuentes, ¿sí? Es el código que se acerca más al lenguaje de la máquina y el lenguaje natural es el lenguaje que tenemos nosotros. Y bueno, acá dice que ya que los compiladores son los que se encargan de pasar el lenguaje del código fuente a la máquina, ¿sí? Bien. ¿Qué hace un programador entonces? Un programador o una programadora lo que hace es describirle a la máquina
cuál es el conjunto de instrucciones que va a ejecutar para que algo se cumpla con un determinado propósito. ¿Nos van a interesar todos los problemas? No, solamente nos interesan los problemas que vamos a resolver, ¿sí? O que apuntan al objetivo que estamos buscando. Ahora, cuando nosotros hablemos de autómatas, vamos a entender que los autómatas son aquellas máquinas que responden a un determinado algoritmo, ¿sí? Entienden determinadas instrucciones, no deciden, sino que simplemente ejecutan y que entienden instrucciones que son específicas, concretas y que tienen un determinado orden. Tenemos como autómatas los celulares, las computadoras, las calculadoras, ¿sí? Las consolas de juego, cada vez más los automóviles, los electrodomésticos, etc. ¿Cuál es la importancia de la comunicación? Que en la programación comunicamos en 3 sentidos. Nos comunicamos a nosotros mismos. Cuando programamos dejamos algo que se llaman comentarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque en 3 años, cuando te vuelven a llamar y te dicen, che, vos programaste este código, ¿sí? Y volvés a leer el código, necesitas dejar esos rastros de código donde explicás, hasta acá llegué con la resolución de tal problema o hasta este punto hice tal cosa. Bien, eso es comunicarse a sí mismo. Además, el programador le comunica a los demás. ¿Por qué? Porque va a decirle y le va a explicar a un compañero qué es lo que hizo. Y en una tercera instancia le comunica, ¿sí?, a la computadora, al autómata. Entonces, programar es comunicar, se comunica con el autómata, con otras personas y a sí mismo.